Hola a todas, todos, buenas tardes. Bien, es un gusto estar aquí con vosotras, vosotros, en este conversatorio tan importante, en este congreso tan planteado por Sofía, Marcela y por todos que se involucran en la red Trayevik. Para mí es un gusto muy largo estar aquí en este conversatorio con 3 expertas en los estudios de género en cuidado. Y bien, les presento nuestras expertas. Primero, entonces, tenemos a Maite Martín Palomo, que es profesora titular de Sociología de la Universidad de Almería y que nos brindará aquí con 30 minutos hablando de su experiencia, de los desafíos que tenemos en nuestras sociedades acerca del tema de cuidado. Después hablará Paula Rodríguez Modroño, que es de la Universidad de Pablo de Olavide, ¿se dice así? Vale, muy bien. Y después tengo aquí una compañera de Brasil que está con nosotros por internet, que es la profesora Naya Araújo, y también de provincia de donde yo soy, que es de São Paulo. Ella es de la Universidad de São Paulo. Y bien, hablará de nuevas tendencias y desafíos en los estudios de cuidado en Brasil. Y también tendrá 15 minutos para su exposición. Y no les comenté que Paula hablará también acerca de las plataformas digitales de cuidados en España. Después de estas presentaciones, tendremos aquí algunos minutos para interactuar con las expertas y yo tengo aquí la misión de facilitar, ayudar un poco en esta organización del conversatorio. Bien, muchas gracias y en primero entonces, muchas gracias Naya. Seguimos con tu presentación. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Juliana. Bueno, gracias enormes a Sofía Pérez de Guzmán por lanzarse a la aventura de montar la red Trayevik y luego montar este congreso y, bueno, juntarnos aquí y allí también, haciéndolo híbrido, que es una apuesta bastante compleja, ¿no? Y bastante difícil a nivel de organización. Y, bueno, estoy encantada de estar aquí, es un lujo. Esta mañana he disfrutado muchísimo la ponencia inaugural de mi querida Constanza Tobío y ahora estoy feliz de compartir mesa con Juliana, con Paula Rodríguez y con Nadia Araújo, que tampoco he tenido ocasión de conocerla personalmente, pero que también son trabajos, los de ambas, que admiro mucho. Entonces, no sé si se ve. ¿Sí? ¿Sí? No. Sí. Ahora sí, ahora sí. Entonces, bueno, voy a empezar por donde yo siempre empiezo. Es que creo que no puedo hablar de cuidados y desafíos de las sociedades del cuidado sin plantear la cuestión de la vulnerabilidad, de que somos vulnerables y lo que ello implica. Tal y como plantean estas dos autoras canadienses, Burió y Pego, la vulnerabilidad, la fragilidad y la interdependencia, que también lo señalaba Constanza esta mañana cuando se refería a los trabajos de Gilligan, por ejemplo, no son taras, no son problemas a resolver, sino que son más bien realidades tangibles, materiales, corporales, que son constitutivas y deseables de la existencia. También Patricia Paperman, a la misma línea, destaca que la dependencia y la vulnerabilidad no son circunstancias raras, excepcionales o accidentales que le ocurren a otros, esos otros que son los dependientes, etiquetados como dependientes en las políticas públicas y ya cristalizados ahí en ese papel, sino que son inherentes, rasgos inherentes a la condición humana. Entonces, partiendo de aquí, obviamente, porque somos dependientes, porque tenemos esa fragilidad, necesitamos cuidados. Entonces, ¿cómo entender los cuidados? La vida no se mantiene sola, pensemos en las criaturas recién nacidas, ¿qué sería de ellas si nadie las cuida? O las personas enfermas, ¿no? En la más bella historia del amor se contaba, ¿no?, que lo que nos hace humanos es enterrar a nuestros muertos, ¿no? O sea, hacernos cargo de estas personas mayores o que tienen algún tipo de lesión, algún tipo
tipo de diversidad funcional o que son muy pequeñas. Entonces, esa vida que no se mantiene sola hay que mantenerla, es una tarea para la que necesitamos cuidados, como dice Anne-Marie Moll. Entonces, ¿cómo entendemos los cuidados? Porque los cuidados son enormemente complejos. Voy a plantear aquí algunas pinceladas porque he tenido que recortar muchas veces este PowerPoint y todavía sigue siendo muy largo. Entonces, voy a intentar sobre todo para que podamos dialogar y también complejizar también la mirada al cuidado del trabajo, que para mí es un reto, ha sido un reto desde que empecé mi tesis y sigue estando ahí. Ya lo hemos conversado mucho con Carlos Prieto también y con Constanza. Entonces, algunas de las complejidades que tiene precisamente tiene que ver con esto, que es tejedor de relaciones de interdependencia y, como dice Evelyn Nakano-Glenn, el cuidado crea una relación. Las prácticas de cuidado se construyen a través de una relación, que es una relación de interdependencia, pero también es una relación de poder. Y ahí es donde tiene lugar el cuidado. Entonces, aquí yo hago una apuesta clara para plantear que el cuidado sin relación no es posible. Y aquí probablemente me puedo pelear con, por ejemplo, algunos sectores del movimiento por la vida independiente que no lo ven así. Y podemos entender con Nakano-Glenn también la idea de que los cuidados son un conjunto de prácticas que pueden organizarse de formas muy diferentes según la historia, la cultura, los arreglos locales. Lo local es muy importante. Lo hemos visto en los diálogos sobre cuidados que organizamos con la Agencia Española de Cooperación a primeros de junio en Montevideo, cómo lo local, lo territorial cobra un protagonismo fundamental para poder organizar cualquier tipo de respuesta a los desafíos del cuidado hoy. También el cuidado es un proceso social activo que tiene una enorme complejidad y aquí yo sigo, desde luego, la propuesta de Friese-Tronto, que todo el mundo dice es una definición muy amplia, sí lo es, pero me parece que permite identificar todos los elementos que tiene el cuidado más allá del cuidado de nuestros cuerpos y de nuestras individualidades, que tiene que ver con la comunidad, con el mundo, con los entornos relacionales, con los entornos materiales también, con el aire, con el agua, que nos permiten vivir. Entonces, ella plantea que es un conjunto de prácticas que son fundamentales con las que intentamos mantener, perpetuar, reparar y yo añado aquí renovar nuestro mundo, porque el cuidado es profundamente creativo. Nuestros cuerpos, nuestras individualidades, nuestro entorno, mediante una red compleja que lo sostiene para que podamos vivir en él lo mejor posible. Esta propuesta de Tronto, ella luego desarrolla una gramática que me parece que es muy importante para plantear uno de los campos o de los ámbitos de desafío que quiero plantear aquí, que solo voy a plantear 3. No voy a meter en el del trabajo porque creo que se va a abordar mucho en otras mesas. Ella plantea que el cuidado tiene su propia gramática, y podemos identificar una serie de pasos que tienen que ver con preocuparse, con encargarse, con procurar y responder. Y cuando hablamos de preocuparnos, hablamos de atender y reconocer una necesidad. Implica estar pendiente. Cuando luego os planteo unos desafíos que tienen que ver con los descuidos, aquí se la juega, por así decirlo, porque hay muchos colectivos, muchos grupos sociales de los que nadie está pendiente, muchas personas de las que nadie está pendiente, problemáticas de las que nadie está pendiente. La segunda fase de la gramática tiene que ver con encargarse, con identificar los medios para satisfacer una necesidad y eso implica una responsabilidad, ¿no? Por eso es tan importante hablar constantemente de quién se responsabiliza de qué y cómo lo hace. La tercera fase tiene que ver con el procurar, que aquí quizá podemos encontrar lo que hemos utilizado más como trabajo, el trabajo efectivo y material del cuidado, la respuesta a la necesidad, que implica unos saberes y unas competencias para realizarlo. Es lo que por eso el término trabajo o la noción de trabajo se nos va un poco porque estas otras fases primeras como que cuesta mucho más incorporarlas, pero están en el cuidado y son fundamentales. Y la cuarta fase, que es la de responder, la capacidad de quien recibe el cuidado de dar una respuesta y verificar si le gustó o no le gustó. Que también aquí hay elementos muy importantes de quiénes pueden dar respuesta, las relaciones de poder que existen, etcétera, etcétera, en esta fase. Por eso me parece que es muy importante. Y con James Clavell también estuvimos dándole vuelta a esa idea de lo que da quien recibe cuidados, porque el cuidado circula y no es algo jerárquico y unidireccional. Pensemos en las criaturas que sabemos todo lo que dan, o muchas personas mayores que tienen grandes necesidades de cuidado, por ejemplo, o con personas con discapacidad y están cuidando de otros a su vez, ¿no? Entonces, romper esa idea lineal y jerárquica del cuidado. Otra característica del cuidado también es que se ve cuando falta, cuando no está, cuando hay descuido. Y esto yo me inspiré muchísimo en los trabajos de Pascal Moulinier cuando ella plantea que el cuidado tiende a no dejarse ver, tiene un déficit crónico de reconocimiento ordinario y que para funcionar tiene que hacerse invisible. Cuando se ve es porque algo no se está haciendo bien. Entonces, eso es un problema que tiene también de invisibilización per se el cuidado.
Ya no solo porque ocurre en buena medida en los cuerpos, en las relaciones íntimas, también porque cuando funciona no se ve. Y entonces, precisamente, cuando hay descuido es cuando se ve. Por eso también pensar un poco en los descuidos, ¿no? Y además, otro elemento que está aquí que no quiero perder de vista, reproduce y genera desigualdades. Esas desigualdades que estaban antes de que el cuidado pudiera tener lugar y que tienen que ver con pasados coloniales, pues cómo funciona el capitalismo global, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todos los temas también de racialización, que sería también otro tema para meternos, para intentar entender esas cartografías de la desigualdad que se dibujan en torno al acceso y también a quién proporciona los cuidados en este planeta. Entonces, las líneas de investigación para enmarcar algunos de estos grandes desafíos que yo planteo, voy a plantear solamente, tres. Primero, partir de otro previo, es el previo de pensarnos con el mundo, es decir, con el entorno, con los animales, con la tecnología, con una perspectiva más que humana y también decolonial, que creo que es muy importante precisamente por cómo son todos estos circuitos globales del cuidado y esas desigualdades, pensarlo desde esa perspectiva. Entonces, por eso la definición de Tronto y Fisher me parece tan interesante, es porque es muy amplia e incorpora esa mirada al entorno. Entonces, por un lado, quería pensar con vosotros y con vosotras y con vosotros la cuestión de prestar atención a lo que no se cuida para identificar desigualdades que se generan y con el cuidado, precisamente si se cuida o no se descuida o que se descuida. También pensar en ciudades, comunidades e iniciativas cuidadoras, partiendo de ese entramado que es la comunidad, cómo se trabaja, cómo se genera para poder vivir en ciudades, barrios, comunidades, espacios que inviten a cuidar, que sean sostenibles. Aquí hay un movimiento muy fuerte. En América Latina hay una historia muy potente de cómo se ha organizado también las respuestas colectivas, ¿no?, que tienen que ver también con los pueblos originarios, su forma de organizarse, de conocer el mundo y de vivir también en relación con el entorno. Y finalmente, los ensamblajes tecnocientíficos en el cuidado, pues esas tecnologías que pueden facilitar los cuidados, que están ya en los cuidados, pueden facilitar la participación, pero también, y la flexibilidad incluso de las respuestas, pero también pueden significar una pérdida de intimidad, pueden conllevar control y también es enormemente complejo. Y con las tecnologías me refiero a todo tipo de objetos, desde la inteligencia artificial como el Top 10, pero también los pequeños objetos como una batidora, por ejemplo, ¿no?, para poder hacer un puré. Entonces, como veis, cada una de estas es una propuesta que en sí misma me llevaría más de los 30 minutos, así que voy a dar unas pequeñas pinceladas y cuando sea el momento de de pasar la palabra, pues ahí lo dejo. Pero quería apuntarlo porque me parecía interesante abrir, digamos, estos melones, por así decir, para que podamos discutir. Pues, por un lado, ver toda la cuestión de las tensiones entre cuidados y descuidos. Y ahí parto de la gramática de Tronto, por eso me he detenido un poquito más. Preocuparse o despreocuparse, ¿no? Estar o no estar pendiente de qué necesidades tiene cada colectivo que integra una sociedad, cada persona. Pues una niña que sufre acoso, la Cañada Real Galiana, a 13 kilómetros de la Puerta del Sol, Madrid. Esas imágenes nos suenan porque están en muchas ciudades. Una persona que empieza a caminar. Todos los derechos de las personas LGTBI, por ejemplo, que se reconocen o no se reconocen, se atienden o no se atienden. La segunda fase sería encargarse o no encargarse, es decir, desentenderse, ignorar, dar respuesta a aquellas necesidades que se han identificado. A veces sabemos que están, pero no se dan respuesta. Por ejemplo, cuando le das la mano a alguien que se va a caer, o a un vecino, cuando se atiende o no se atiende a las personas refugiadas, cuando se atiende o no se atiende y cómo se gestiona la respuesta a estas personas que llegan en pateras a las costas españolas cada día, todas las cuestiones de los derechos LGTBI o todas las cuestiones también que han puesto de manifiesto MeToo, de cómo damos respuesta a todas esas violencias, a esas relaciones de poder y a todos esos descuidos institucionales que no han cursado una respuesta a situaciones que ya claman al cielo. La otra fase, la que podríamos identificar más cercana con lo que el trabajo de cuidado es, procurar o no, hacer o no hacer, atender o desatender, y nos podemos referir aquí a infraestructuras accesibles para todas las personas, esos entornos que capacitan o discapacitan, por ejemplo, espacios para el encuentro, para que tenga lugar en lo común. Por ejemplo, las calles, que nos las están quitando. Aquí en Cádiz no, pero las están quitando como espacio de sociabilidad. El acceso a una alimentación sana, al agua, al descanso, a tecnologías, a derechos laborales, a aquello que facilita la conciliación y la corresponsabilidad.
Bueno, esas son algunas de las imágenes a esos derechos que siempre en el sector, como comentaba Constanza esta mañana, de laboral, de los cuidados remunerados, siempre es como un abuso constante y una precariedad eterna, ¿no? Bueno, todo eso es procurar todo aquello que facilita, digamos, esa vida, ¿no? El acceso a la universidad, por ejemplo, para los pueblos originarios o los gitanos en España, ¿no? Por ejemplo, procurar que eso ocurra. Y ya la otra fase, que es mucho más compleja de analizar, que es la de la responsabilidad, eso de tener o no tener la capacidad de decidir. Porque Tronto dice, es muy importante que nos sentemos todos a decidir cómo vamos a hacer esto del cuidado, cómo vamos a hacer para dar respuesta a las necesidades. Pero claro, es toda una cuestión de cómo se identifican las necesidades, quién tiene la capacidad de identificar esas necesidades y luego cómo se dan respuesta. Aquí, como las personas previamente en España han sido etiquetadas como dependientes, suerte si tienen algo como para decir si les ha gustado o no. Entonces, bueno, pues, es decir, por ejemplo, poder negarme a recibir un cuidado tal y como se presta. Yo no quiero eso, ¿no? Por ejemplo, poder definir cómo podemos ser cuidados o cuidadas. Algunas imágenes que tienen que ver con esto. Esta para mí es muy evocadora de lo que... O sea, la sopa será muy sana, será muy buena, pero yo no quiero sopa, no me gusta la sopa y no quiero sopa todos los días, ¿no? Que simplifica de alguna manera algo de lo que conlleva la responsabilidad. Esto generaría algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la cuestión de si hay descuidos antes del hacer, es decir, cuando se presta una atención selectiva sobre determinados barrios, colectivos, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, no prestas atención a la acoso sexual, a la violencia de género, a ciertas diferencias culturales o lingüísticas, a la brecha digital, a la ausencia de derechos laborales, ya se está haciendo, ¿no? Ya se está haciendo. Al no prestar atención, antes de hacer nada, ya se está haciendo, se está descuidando, ¿no? Incluso algunos descuidos que a la inversa, que pueden ser aparentemente un descuido y luego es un cuidado en la práctica, como por ejemplo dejar que la persona llegue al límite de sus posibilidades, que un niño o una niña se ponga los zapatos al revés, como hacen en Montessori, para que aprenda a ponerse los zapatos bien a partir de su propia experiencia, desde el respeto a su propio cuerpo, ¿no? O sea, pensar un poco también. Lo pongo aquí todo esto porque me parece que es interesante ver que a veces, yo me lo encontré también en trabajo de campo con la tesis, una nieta que decía a la abuela del cuidado que la madre prestaba a la abuela, es que tanto cuidado a veces no beneficia, ¿no? Decía, ¿no? También en ese sentido, a veces descuidar un poco, descuidar a la tierra para que pueda seguir regenerándose, quizá no está mal también, ¿no? No intervenir todo el rato. Bueno, por poner algunos ejemplos de a donde nos puede llevar toda la cuestión esta del cuidado y el descuido, también incluso que en algunos casos descuidar puede llegar a tener un contenido emancipador, si cuando el cuidado es, por ejemplo, algunos procesos que ha habido de esterilización, de políticas de salud que parece que pretendían cierta igualdad, modernizar las pautas reproductivas, políticas de esterilización de etnias minoritarias, por ejemplo. Bueno, y la segunda de los desafíos para pensar los cuidados tiene que ver con esta línea de investigación que es ciudades, comunidades que cuidan. Aquí planteo que las propuestas que vienen desde el urbanismo y la arquitectura son fundamentales, porque si partimos de que el cuidado es una necesidad universal y que la vulnerabilidad humana es constitutiva, pero a la vez las necesidades de cuidado son particulares, son encarnadas, son situadas y dependen de cada día, van cambiando. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Entonces, la cuestión de los arreglos locales, de lo local, permite que las políticas puedan flexibilizarse, que se incorporen más una cierta flexibilidad, ¿no? a esas respuestas a las necesidades. Y bueno, en ese sentido, lo que plantean desde el urbanismo y la arquitectura feministas me parece que son muy interesantes, desde recuperar esas calles donde ocurren todos esos intercambios comerciales, de servicios, donde también hay un cuidado indirecto de las criaturas o de lo que pueda ocurrir ahí. Es un espacio de seguridad para las adolescentes que pueden ir con los pantalones hasta el ombligo cortos si quieren y nadie les va a molestar, ¿no? O Daphne Spain, por ejemplo, que apuesta por acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de grupos con vulnerabilidades especiales. Y bueno, tantas autoras que han pensado el nexo entre urbanismo, igualdad y desigualdad de género, como Rico de Segovia, Constanza Tobío, Mucí, el colectivo Punto 6. Y todas esas iniciativas también que empiezan a sacar los cuidados de la invisibilidad que les caracteriza y les invitan a hacerse ver.
a incorporarlos como un asunto público, como una responsabilidad colectiva de todas las personas que transitan por los espacios de la ciudad. Aquí hay algunas experiencias, no las voy a contar, voy a poner algunas imágenes, porque son muchas, algunas son más institucionales, como Madrid Ciudad de los Cuidados, que ojalá se hubiera reactivado en la época de la pandemia, toda la red que se había generado, porque se organizaba a partir de los centros de salud, o sea que tenía una vocación universal y tenía un trabajo con el entramado comunitario de los centros de salud muy interesantes. Y bueno, esa es una campaña que es muy amplia porque incorpora salud, servicios sociales de cuidado, pero también generar todo ese entramado comunitario, pues por ejemplo, con bancos de alimento, con grupos de consumo, con otras formas de movilidad que también cuiden de la ciudad. Aquí es, por ejemplo, pongo esta diapositiva porque hablan de esa vulnerabilidad como punto de partida del plan y de la interdependencia como punto de partida del plan Madrid Ciudad de los Cuidados, o el proyecto Radars en Barcelona también, que bueno, también funciona con manzanas y con, digamos, diferentes organizaciones y servicios como las farmacias para, digamos, las personas que tienen soledad no deseada, que puedan tener esos espacios para también encontrarse en el barrio. Las manzanas del cuidado en Bogotá también, que se están poniendo en marcha y que son muy exitosas y que están intentando promover la salud, promover que la gente vaya en bicicleta y que también se está articulando a través del espacio. Y también involucrando mucho a todos los colectivos feministas, digo que están trabajando con desarrollo local. También me parece esta propuesta muy interesante, la de los paseos de la mano de Jane, que se han ido haciendo en muchas ciudades, paseos feministas para reconocer la ciudad, el terreno, con las posibilidades que tiene, las potencialidades que tiene para desarrollar ese común, también todos los temas de seguridad que pueda haber, etcétera. Son algunos ejemplos de también cómo estas ideas de las teóricas se incorporan también a acción política. Esta propuesta, que es una propuesta privada, pero que me parece muy interesante, la de la escalera, que no sé si la conocéis, se desarrolló en Madrid y un poquito pegada a Madrid Ciudad de los Cuidados, pero era autónoma. Es una persona que lo propuso porque decía, es absurdo que para ir a buscar un taladro tenga que atravesar todo Madrid, se lo puedo pedir a un vecino, ¿no? O cualquier cosa, o que alguien me venga a regar las plantas porque me voy de vacaciones. Entonces, esa idea de la escalera era intentar pues también generar dentro de lo que son los edificios del centro de Madrid, trabajar sobre todo en Lavapiés, la zona de la Latina, que son zonas también donde había un colectivo o colectivos de personas que estaban también movilizadas políticamente, ¿no? También había el corte también de clase, ¿no? Estaba clarísimo quiénes estaban participando en este tipo de iniciativas. Lo hemos visto también con el proyecto Comures, que coordina Margarita Barañano, ¿no? Cómo los arreglos también se realizan también con unas militancias, pero que tienen que ver también con un capital cultural y relacional, pues que son universitarios, clases medias, medias altas, etcétera. Pero bueno, es una idea muy interesante porque es bueno generar ese espacio de intercambio en las comunidades, y es Rosa Jiménez quien lo pone en marcha. Y es que es muy sencillo, un kit que se puede descargar e imprimir y bueno, se pone, pues cualquier persona puede poner, pues eso, te riego las plantas, comparto wifi, te invito a un café, te subo la compra, se podría poner antes comparto Netflix, ya se abaratamos los costes, ahora ya no. Y es muy interesante, o te cuido al gato, te saco al perro. Es muy interesante porque, claro, se involucran también los niños, las niñas. Entonces, los vecinos no son esos desconocidos, vecinos y vecinas que a los que le dices buenos días, buenas tardes, sino que son personas con las que has interactuado, ¿no? Y eso también va generando otro. Las cooperativas también como otro espacio que me parece muy interesante, desde aquellas que han fomentado las viviendas colaborativas, que bueno, pues está de las Babagallagas en Francia, en la zona de Montreuil, que bueno, pues han hecho también el de la vejez como una anti-enfermedad, como una forma de vivir. También queremos seguir viviendo con mujeres feministas, ¿no? Y no quiero estar compartiendo un centro de día, por ejemplo, esas discusiones de si el feminismo sí o el feminismo no, o por ejemplo el cohousing para convivir con orgullo, por ejemplo. Entonces, son algunas iniciativas que me parecen que es interesante porque qué es lo que hacen este tipo de propuestas, que estoy buscando aquí mis notillas. Lo que hacen es intentar también, de alguna manera, traer todas estas ideas de la arquitectura, del urbanismo, hacia lo común, diseño, la reordenación, la reconstrucción de las ciudades, también abriendo espacios que burlen un poco la frontera entre público y privado, que de alguna manera la división productivo-reproductivo se ha cargado. Entonces, todo lo que ocurre en esas zonas intermedias donde lo común pueda tener lugar. Y en ese sentido las viviendas colaborativas tienen esa potencialidad. Son muy complicadas, también tienen un sesgo de clase, aquí en este país, en otros países no.
En otros países no, como Dinamarca, hay muchísima más cultura de viviendas colaborativas, intergeneracionales y tal, pero bueno. Y bueno, pues hay muchos modelos, claro, hay modelos que son intergeneracionales, los hay para gays, trans, feministas, mixtas, de amigos, como Transversol. Y luego otro tipo de cooperativas también, que son iniciativas que están trabajando por lo común, como este kit de 3, que son Abierto hasta el Amanecer, a 3 calles La Comala. Abierto hasta el Amanecer es una cooperativa que ha ayudado a poner en marcha cooperativas en Vallecas. Y a 3 calles, pues es una cooperativa que compra servicios de cuidado, pero no quiere comprar cualquier tipo de servicios de cuidado, por eso se llama a 3 calles. Enraizados en el entorno, con un reconocimiento a los derechos laborales, con un reconocimiento a la importancia de ese trabajo. Entonces, como que está ensamblado este modelo, ¿no?, de Abierto hasta el Amanecer, que les da pues, soporte y les ayuda pues, con todos los temas jurídicos para arrancar, para ponerse en marcha. La Comala, que son sobre todo mujeres migrantes que se han organizado para crear su cooperativa, y es una cooperativa que vende servicios. Tienen muchos problemas, por ejemplo, para contratar con las administraciones públicas, porque son muy pequeñas, pero es una respuesta también muy local y, bueno, pues yo creo que es muy interesante. Aquí tengo algunas de las ideas de cómo surge y cómo surge también a partir también de todas las necesidades que tenían las mujeres que trabajaban cuidando, ¿no? O todas las necesidades que tenía la gente que quería cuidar de un familiar o de alguien en su casa y no quería entrar dentro de las cadenas de explotación y no tenía dinero para comprarlo en el mercado a los precios de mercado también. Entonces, tenían que buscar una manera también de articular y estas cooperativas pues funcionaron de una forma articulada y creo que están haciendo un trabajo muy interesante. Todo el mundo las investiga, todo el mundo las entrevista, están un poco aburridas ya, pero siempre responden con enorme generosidad también en esto, ¿no? Bueno, esta sería, digamos, la línea. Y la tercera, porque creo que ya voy fatal de tiempo, bueno, luego tenemos una presentación en una mesa, así que igual ya quedará ahí presentada. No me he extendido tanto, pero creo que es una línea muy interesante, que es la de tecnocuidados, o tecnologías y cuidados, ¿no? Tecnologías y cuidados parece que son dos cosas muy, muy separadas, pero las tecnologías, los objetos que nos han hecho los cuidados más fáciles e incluso posibles, por ejemplo, en el caso de los prematuros y prematuras, sobreviven hoy día muchísimos gracias a las tecnologías, ¿no? Son esenciales para el cuidado. Es un poco, parece un oxímoron, ¿no? Porque siempre se ha atribuido a la tecnología algo frío, que no tiene emociones, desangelado y tal, y los cuidados como algo relacional, caliente, ¿no? Afectivo. Entonces, bueno, ¿cómo se ensamblan? Bueno, esa idea de que el cuidado es una necesidad universal porque somos frágiles y a la vez particular, situada y encarnada, resulta que con la ayuda de las tecnologías podemos encontrar respuestas que de alguna manera con toda esa complejidad se articulen, pero también es verdad que tenemos que ver qué papel van a desempeñar y cómo se incorporan también a las políticas públicas. Entonces, entendemos que sí, hemos visto que están funcionando ya, como señalan estas autoras, que ahora os pondré a continuación otra diapositiva, están funcionando ya las tecnologías en los cuidados desde hace mucho tiempo. También pensamos que es un campo muy prometedor, que abre también, ¿no?, un campo para la investigación social del que normalmente nos quedamos un poco alejadas, de también tener capacidad de decir, bueno, es que en ese software, en esos diseños, ahí tenemos que decir algo los investigadores, las investigadoras sociales, de cómo se están construyendo y que articulan, que incorporan. Y bueno, en ese sentido creo que es un marco muy interesante para pensar los tecnocuidados. Y esta, que es una diapositiva un poco caótica, que quería meter muchas cosas, ¿qué herramientas teóricas para pensar el cuidado y las tecnologías, además de las que os presenté al principio, que me parece que son muy importantes, el carácter procesual, etcétera, etcétera? Pues esto que plantea Moser y Pauls, que el cuidado es algo activo, que es una práctica, que es un hacer. Y ellos analizan además los aspectos concretos de cómo funcionan las máquinas cuidadoras, que se han hecho muy famosas algunas de ellas, los respiradores o ciertos dispositivos que aparecen en el telecuidado, ¿no?, o algunos que están en los hogares. O sea, antes de la pandemia nadie utilizaba un medidor de oxígeno, ahora en casi todas las casas hay uno, ¿no? Por ejemplo, cómo se han incorporado y se han naturalizado además de una forma increíble, menos el medallón de letal existencia, porque está tan mal diseñado que a una señora mayor coqueta como mi madre, de 91 años, pues le parece espantoso ponerse ese plástico tan feo, por ejemplo, porque nadie les ha preguntado cómo tendría que ser eso. Y bueno, pues estas autoras están diciendo que sí, que las tecnologías están participando y además activamente en los cuidados. Y luego los trabajos también de Puy de la Bella Casa, de Sánchez Criado, Miquel Domenech o también Vallesperiz, también piensan que esos ensamblajes existen ya,
que lo que ocurre es que hay muchos procesos de apaño, de arreglo, que constantemente, ¿no?, nos vamos ajustando con lo que hay, porque siempre los medios para dar respuesta a las necesidades de cuidado son siempre muy precarios, son siempre muy limitados y a veces nos tenemos que arreglar con lo que hay para poder dar respuesta. Y muchas veces por ahí los elementos de creatividad pues son increíbles también, ¿no? Como a veces para dar respuesta se buscan miles de inventos, ¿no?, que no me puedo poner ahora a pensar en ello porque si no, no acabaría. Y bueno, esto también, estos ensamblajes de tecnologías con cuidados también son prácticas que generan relacionalidades a través de la tecnología. Hay un trabajo muy bonito de Sánchez Criado que hizo un trabajo de observación participante cuando instalaban precisamente la teleasistencia en los hogares, ¿no? Y cómo a través de la teleasistencia se generan nuevas relaciones también entre las personas de la familia ya en ese mismo proceso de instalación. O, por ejemplo, meter robots en algunas residencias, que hay algún estudio piloto en Cataluña, y a lo mejor dicen, bueno, los robots no hacen demasiado en las residencias, pero están generando que interactúen entre sí las personas residentes, están generando algo, ¿no?, que también es muy interesante. O, por ejemplo, todo el tema del contacto, el cuerpo a cuerpo, la piel robótica, que pensamos en la inteligencia artificial, pero pensemos en una tecnología tan básica como los guantes con los que se ducha a la gente y se les da crema, ¿no?, el tacto del plástico, ¿no?, o el tacto de un carrito. Y luego también esta idea que apuntaba Martin Meyers y Bissau de buscar el cuidado donde no se espera. En el suelo, por ejemplo, cómo el suelo se regenera cuando no intervenimos en su propio ritmo temporal. Por ejemplo, en los controles de calidad que se han hecho en las vacunas, ¿cuándo se decide que una vacuna es suficientemente segura para poder inocularla? Tuvimos muchísima tensión, que además todos los grupos estos antivacunas metieron un ruido tremendo, ¿no?, con el tema de la seguridad de las vacunas. Pero ¿quién decide en qué momento una vacuna es suficientemente segura, por ejemplo? ¿Qué controles de calidad se hacen? Y bueno, todos los lugares, como los asentamientos, todos aquellos espacios del descuido institucional, por así decirlo, ¿no?, como ocurre con los asentamientos del Puente Almeriense, como pasa con la Cañada Real Galiana, la favela, etcétera, etcétera, etcétera. Y también aquí meto algo que es muy importante, que hila con el anterior, que es toda la cuestión de los cuidados y cómo las tecnologías ahí pueden hacer algo. Y pongo un ejemplo. Unas ecologías del descuido que se podrían construir, por ejemplo, cuando pensamos en esta catástrofe que ha ocurrido cada vez más, vemos por lo menos en prensa, de que alguien ha olvidado un bebé a bordo por el estrés, iba a trabajar y el bebé, claro, ha fallecido porque el coche alcanza una temperatura de 60 grados, ¿no? Entonces, como en Italia estaban diseñando una tecnología para cuando hay un descuido así, pues que se active una alarma o que se active el aire acondicionado o algo para dar respuesta, ¿no? Y bueno, en ese sentido pues son muchas las tensiones y paradojas que hay en el cuidar, descuidar, que es una invitación. Y bueno, todo esto desde luego creo que hay que leerlo prestando atención a las desigualdades sociales de género, de clase, de etnia o de nacionalidad, en esos términos también de interdependencia de poder. Y para seguir pensando los desafíos, y con esto cierro, que creo que me he alargado un poco, yo quiero retener aquí algunas ideas para pensar estos desafíos, que el cuidado es ambivalente, es contextual, es relacional, incluso dentro de un mismo contexto no tiene el mismo significado para todo el mundo, cambia con el tiempo, hoy quería un café, ayer una siesta y mañana, a saber, mi cuerpo no me pide lo mismo, ¿no? No tiene la misma necesidad de autocuidado, por así decirlo. Entonces, también que necesita los cuidados de otros, pues igual. Y luego también, como sostienen Martin Meyers y Bissau, el cuidado no tiene soluciones cerradas y teleológicas. No sabemos dónde nos va a llevar el cuidado. El cuidado es abierto y es responsivo. Empezamos a cuidar y no sabemos dónde nos va a llevar aquello, ¿no? Entonces, esas soluciones estandarizadas de 12 minutos para duchar a alguien desde que entra a una habitación de una residencia, pues la verdad que ese día la persona puede haber tenido una pesadilla y estar agobiadísima llorando. ¿Y qué haces? Igual la llevas a la fuerza a la ducha. El cuidado es muy complejo en ese sentido. Y se hace a través de la práctica, es muy creativo. Hay que reivindicar esa idea de la creatividad del cuidado, porque como tiende a ser tan desvalorizado constantemente, esa creatividad que tiene, esto nos plantea desafíos éticos, políticos, epistemológicos y metodológicos. Yo los proyectos que tengo, por ejemplo, de tecnologías y cuidados, me cuesta muchísimo que hablen de ello. Las metodologías o los abordajes cualitativos que conozco, pues me cuesta mucho. No puedo hacer observación participante en un hogar, en un espacio íntimo, porque no procede, claro, no te van a dejar, no tiene ningún sentido. ¿Qué haces ahí? Entonces, también nos plantean desafíos a los que tenemos que hacer frente. Y bueno, pues nada más. Con esto ya sí cerraría. Muchas gracias y siento que me he alargado un poco más la cuenta, ¿no?
Muchísimas gracias, Maite. Qué presentación linda, potente, y muchas gracias por nos invitar a pensar distintos públicos, como además de las mujeres, los LGBT, los refugiados, los latinos hasta mismo, ¿por qué no? Y distintos públicos que creo que está muy involucrada en nuestras cuestiones de investigación. Muchas gracias. Entonces, ahora pido a Paula, paso la palabra a Paula Modroño y... Sí, claro. Bueno, voy a continuar con lo que estaba hablando Maite, ¿no? Maite nos estaba hablando de cómo deberían ser los cuidados, cómo deberíamos facilitar esos cuidados, ¿no?, por parte de nuestra sociedad, y algunas iniciativas que hay hacia un cuidado más comunitario, hacia la desinstitucionalización, que desafortunadamente todavía no son suficientes. Entonces, yo voy a hablar de cómo está respondiendo el mercado. Voy a hablar de la cruda realidad, de cómo está respondiendo el mercado ante este retraso que llevamos nosotros en una provisión de cuidados de calidad. Entonces, perdón. ¿Aquí? Ahora, aquí. Vale. Entonces, bueno, también lo comentaba un poco Constanza Tobillo esta mañana, que ella estaba hablando también un poco de la crisis social de cuidados, de cómo hasta hace unos años pues las mujeres se encargaban de la mayor parte de todo el trabajo de cuidados de manera no remunerada, y cómo este trabajo por parte de las mujeres se ha visto reducido con su participación, su aumento de participación en el mercado laboral, toda la reducción también de cuidados facilitados por la comunidad, de cuidados comunitarios, unido a las políticas neoliberales que hemos tenido en las últimas décadas, que han facilitado también la externalización de los pocos servicios públicos que teníamos en algunos países, la incorporación de principios de gestión privada también en esos servicios públicos, y en el caso, por ejemplo, de España, toda la reducción o contención del gasto público que ha habido, que paralizó, por ejemplo, el desarrollo del sistema de atención a la dependencia que teníamos en España. Todo eso pues, ha provocado una crisis social de cuidado, con el enorme envejecimiento de las sociedades que tenemos, ¿no?, en los últimos años, en todas las sociedades europeas, incluso también ahora en muchas sociedades de América Latina, ¿no?, que se están enfrentando también a este problema. La cuestión es que en este trabajo, que sigue siendo, si es de manera informal lo siguen haciendo las mujeres, pero si es de manera formal también la mayoría de ellas son mujeres. Es un trabajo muy precario, de bajos salarios. Vemos, por ejemplo, que en España tenemos 550.000 empleadas del hogar, la mitad de ellas son migrantes. Y, por ejemplo, de las que trabajan como internas, 9 de cada 10 son extranjeras, es decir, sabemos que hemos recurrido a trabajo migrante de poca calidad y de bajos salarios para intentar proveer unos cuidados por parte de los hogares, ¿no? En este contexto han entrado las plataformas digitales de cuidado, ¿no?, que son como una solución de bajo coste que tienen las familias para poder proveer estos cuidados ante ese déficit de servicios de cuidados públicos. Hemos estado trabajando en el marco de dos proyectos, un proyecto del Plan Nacional y otro de la Fundación Centra, en las plataformas digitales de cuidados en España en los últimos 2 años. Hemos detectado ahora mismo vivas unas 36 plataformas digitales de cuidado. Estas plataformas han surgido a partir del año 2005, pero sobre todo un poquito más adelante de los años 2010. De hecho, el 80% de todas las plataformas digitales que hay en Europa han nacido a partir de 2010. Son plataformas que están creciendo muy rápidamente, muchas veces con una inversión de capital riesgo, e incluso muchas veces apoyadas desde
capital tecnológico desde el sector público, confundidas con empresas de alta tecnología. Nosotros hemos querido distinguir, hacer una tipología de plataformas porque son bastante diferentes. Y entonces las distinguimos dependiendo del tipo de cuidados que dan y dependiendo también del el modo de operar, el modo de funcionamiento que tienen o el modelo empresarial que tienen estas plataformas de cuidados. Entonces, hay algunas que son bajo demanda, que son otras que actúan más como agencias de colocación, que se dedican más a cuidados de larga duración, cuidados a mayores, y otras que son marketplace, que se dedican más a cuidado de niños, otro tipo de cuidados más especializados, de reparaciones y estas plataformas ofrecen contratos absolutamente diferentes. Por ejemplo, las plataformas bajo demanda, que son casi todas las plataformas de limpieza, normalmente tienen a trabajadoras que trabajan por horas, sin ninguna relación laboral con ellas. Y tampoco tienen ninguna relación entre las empresas y estas trabajadoras. Todo es a través de la plataforma, de la web. Normalmente las trabajadoras no tienen ni siquiera un teléfono con quien contactar, es todo a través de mensajes en las apps o de mensajes a través de WhatsApp o de otro tipo de mensajería instantánea. No hay ningún control ni supervisión, ni siquiera para la selección de las trabajadoras, ni para la selección de las trabajadoras, ni por supuesto luego. El único control que realizan, que eso sí que es un control exhaustivo, es del tiempo, de cuándo llegan las trabajadoras a los hogares y cuándo salen. Es lo único que controlan estas plataformas. No controlan, ellas lo que hacen es que a través de la página web, digamos que obligan a esas mujeres a decir que ellas son autónomas, pero realmente no, estas trabajadoras no son autónomas y muchas de ellas ni siquiera tienen un permiso a lo mejor de trabajo en España o de residencia. ¿Vale? Utilizan también de forma muy clara el manejo de una información asimétrica con los clientes y con las trabajadoras para pagar salarios más bajos y evitar los pagos de la seguridad social y retener a los trabajadores. Es decir, por ejemplo, muchos de los clientes piensan que las personas que van a su casa están contratadas. Ellos no facilitan en ningún momento el precio que ellos cobran a los clientes, no se lo dicen a las trabajadoras. Entonces las trabajadoras muchas veces no saben lo que realmente está el cliente pagando. Y luego pues intentan retener a los trabajadores a través de penalizaciones o sanciones en el caso de que dejen las plataformas. ¿Eso cómo lo consiguen? Lo consiguen porque ellos cobran al cliente inmediatamente, pero pagan a las trabajadoras a las 2 semanas o a las 3 semanas. Y cuando les pagan, pues previamente les han detraído cualquier precio, ¿no? por penalización. Pues si han llegado tarde, les quitan 20 euros, si se quieren ir o si están trabajando con ese cliente aparte también les cobran, en algunos casos decían unos 150 euros por irse fuera. Es decir, que están continuamente no solo quedándose o apropiándose del trabajo de estas mujeres, sino aparte hay un robo directo del sueldo, ¿no? y de su salario. Aparte además de todo el trabajo no remunerado que conlleva pues, el inscribirse en la web, la búsqueda, los desplazamientos a esos hogares, sobre todo en grandes ciudades, y todo ese trabajo de gestión que tienen que hacer directamente las trabajadoras. Bueno, así más o menos es como funcionan las plataformas bajo demanda. Por otro lado están lo que llamamos las marketplace, que tampoco tienen ninguna relación contractual
con esos trabajadores y trabajadoras. Lo que hacen es, su modelo de negocio se basa en cobrar una cuota de inscripción a clientes y a los trabajadores. Tampoco, aquí sí que no hay ningún control y seguimiento del servicio. Aquí, por ejemplo, en cuidados, lo que encontramos, no encontramos normalmente cuidado a mayores. Aquí, sobre todo, son cuidados a niños, de plataformas como Nanify, y que se dedican más de cuidados de niños, los que la gente paga por poder tener un contacto directo con esos clientes, ¿no? Una cuota. Y aquí lo que sí vemos es mucho trabajo no remunerado de aumentar esos perfiles, de búsqueda, de pagar extras si quieren más información de contacto y todo ese tipo. Como veis, os pongo páginas, pongo fotografías de los socios fundadores, que como veis son casi todos hombres de mediana edad que han realizado muchas de estas ideas vienen de gente que hace MBAs, ¿no? Y que tienen que presentar un trabajo fin de máster de un modelo de negocio de una startup digital y están creando este tipo de empresas que luego son financiadas en rondas de inversionistas. Y por último estarían las agencias de colocación, que son las que se parecen un poquito más a las agencias de intermediación laboral, a las agencias antiguas, que estas lo que hacen es que estas mujeres sí están contratadas, pero están contratadas por los hogares. Ellos cobran una cuota inicial por encontrar en 2 o 3 días, ¿no? Ellos lo que venden es que en 2 o 3 días han encontrado a varias candidatas a las que el hogar entrevista o telefónicamente o vía internet muchas veces y ya decide. Y entonces ellos te facilitan esa selección de personal. Y luego, aparte, te cobran mensualmente si la plataforma se encarga de todos los trámites de contratación y pago de la trabajadora, que está siempre bajo el régimen de trabajadora del hogar. Y aquí lo que hemos encontrado es, sobre todo, de dónde sacan quizá más apropiación del valor, es de esas asimetrías de poder que tienen, que lo que hacen es que le quitan poder de negociación a las trabajadoras. Y las trabajadoras te reconocen que están cobrando a lo mejor muchas veces menos de lo que podrían cobrar si trabajaran fuera de la plataforma, o que cobran más tarde y que, por supuesto, nunca digamos que se ponen de su parte, ¿no? Si hay algún problema. Tampoco en este caso hay un poquito más de control en la selección de las mujeres trabajadoras, sí que tienen que estar residiendo legalmente en España, pero desde luego ninguna tenía ninguna formación en cuidados, ni se les facilita ninguna formación, ni se hace ningún seguimiento, ni se les ofrece ningún curso. Así que lo que encontramos que, aunque estas plataformas, por ejemplo, venden la idea muchas veces de que se crea un gran pool, ¿no? Una gran cesta de trabajadoras, realmente ellos lo que hacen es que siguen segmentando el mercado de estas trabajadoras en distintos grupos. Tenemos, por un lado, las trabajadoras que trabajan en plataformas de limpieza y cuidados bajo demanda, que normalmente son españolas muy jóvenes y mujeres migrantes con menores, que no tienen, como hemos visto, ningún tipo de contrato. Por otro lado, estarían las trabajadoras que se dedican a cuidados de larga duración, que son mujeres migrantes. En este caso, normalmente ya llevan unos años en España, son mujeres normalmente de más edad que ya no tienen menores viviendo con ella y por eso pueden estar, por ejemplo, muchas veces de internas. Y en este caso lo que tienen son contratos de trabajadora del hogar. Y luego, en muy pequeño porcentaje, aunque las plataformas te dicen que sí lo tienen, que tienen de muchos tipos, pero en muy pequeño porcentaje sí están empezando a tener trabajadores que trabajan para el sistema de cuidado a domicilio, sí contratados ya directamente por ellos, y lo que están haciendo es metiéndose también en ese sector, a través de los fondos públicos que hay para la atención a domicilio. Y un pequeño porcentaje de cuidados profesionales bajo demanda, en el que aquí sí que encontramos ya
hombres y a mujeres españolas que tienen título universitario, que son fisioterapeutas, que son médicos y normalmente ellos trabajan, estos profesionales trabajan para hospitales privados o clínicas privadas y trabajan también en plataformas como un ingreso complementario. Entonces, como vemos también trabajadores completamente diferentes. Vale. Y ya un poco resumiendo, lo que vemos es que estas plataformas están creciendo rápidamente. Cada año encontramos nuevas plataformas, no solo en España, en todos los países europeos y en general en el norte global, como una respuesta de bajo coste a esta crisis de cuidado. Estas plataformas recurren, por supuesto, y están explotando todas esas cadenas globales de cuidado y esas dinámicas que tenemos de feminización, racialización e invisibilización del trabajo reproductivo. Sí pueden facilitar un rápido acceso al trabajo para mujeres migrantes, quizá un poquito más rápido que el trabajo informal de cuidados, pero las condiciones laborales se siguen caracterizando por la precariedad e incluso están ofreciendo trabajos más precarios con ingresos más bajos y más inseguros que los que se encontraban de manera informal en el mercado. Por supuesto, la mayoría están sin protección social, sin prestaciones por desempleo. Así que lo que estamos intentando es, bueno, a través de este estudio, es ver cómo esta economía de plataformas está cambiando y reconfigurando la organización de la producción y la reproducción social y cómo están aumentando las desigualdades de género e interseccionales que hay. Vemos que este tipo de economía digital o economía de plataforma, claro, encaja perfectamente en sectores tradicionales, informales, devaluados y precarios, como es el sector de los cuidados. Y bueno, las tecnologías, también vemos que las tecnologías permiten a estas plataformas, realmente estas empresas se venden como empresas tecnológicas, pero realmente las tecnologías las utilizan para ejercer aún más control sobre una fuerza de trabajo informal con pocas oportunidades laborales. Vale. Bueno, por no acabar con este aspecto tan pesimista, ¿no? Con decir que, bueno, que hay resistencias y que estamos haciendo avances a través de la legislación, se está trabajando, o sea, a través de la legislación española en contra de intentando limitar el poder de las plataformas, también con la legislación europea. Hay una directiva ahora, una propuesta directiva que se está debatiendo en la Comisión Europea para limitar el poder de las plataformas y, sobre todo, se están haciendo avances a través de sentencias judiciales. En España, este verano, pues ya por ejemplo, un juzgado de Barcelona dictaminó su sentencia en contra de la plataforma Clintu, diciendo que tiene que pagar 1,4 millones de euros por contribuciones a la seguridad social que no había pagado. Así que, por lo menos a través de los juzgados, se están haciendo algunos avances y también quería destacar el papel que han tenido las asociaciones de trabajadoras del hogar, que uniéndose también a los sindicatos, pues están haciendo avances y están haciendo bastantes luchas y conflictos contra estas plataformas. Y luego, bueno, pues hay algunos ejemplos también de modelos más colaborativos o cooperativos de plataformas digitales, no quizá en el ámbito de cuidados todavía, pero sí en otro tipo de ámbitos que pueden significar otro tipo de modelo, ¿no?, frente a estas plataformas depredadoras. Y bueno, ya para terminar, aquí tenéis algunos estudios que tenemos ya publicados sobre este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula, por nos ayudar a ver todas plataformas y quiero comentar que además de ser hombres muy chicos todavía, me pensé acerca de esto, también los nombres que son casi todos en inglés, ¿no?
y bien. Me parece que hay algo ahí también para pensar. Bueno, entonces yo voy a pasar muy rápidamente porque ya estamos casi al final de lo previsto. Yo organicé 2 puntos grandotes nomás para pensar los desafíos. Este era el tema del conversatorio, ¿no? Los desafíos de nuestra sociedad vis-a-vis el cuidado. Y para mí lo fundamental en el caso de Brasil, si lo ponemos como un contracaso, es cómo pensar los retos de reconocer, redistribuir, reducir el cuidado bajo condiciones de extremada pobreza y desigualdad, ¿no? Un punto de parte, yo pienso al cuidado en tanto trabajo, es por esta puerta que me voy a meter y por ahí voy a hablar, ¿no? Cómo pensar a los desafíos si tomamos al cuidado como un trabajo. Es muy interesante que en una sociedad desigual como la brasileña, y podemos pasar al primer slide, el cuidado es una parte muy importante del mercado de los servicios, ¿no? Si ustedes miran a este primer diapositivo, tenemos como la mitad de los servicios de la fuerza de trabajo en los servicios en Brasil está en cuidado, lo que significa un 25% del mercado laboral, ¿no? Por otro lado, diapositivo, slide 2, Nadie se quitó de nuevo el sol. Tenemos su dispositiva, pero no sé qué habrá pasado. ya no me oye. Sí. Ya me oye. Sí, ya, seguimos. Yo les oigo muy bien. Probablemente algún problema de conexión por ahí. Sí, si es posible, Nadia, volver a la otra dispositiva porque en el final no fue posible oírte. Bueno, la primera. Creo que la segunda. Bueno. Sí, en el final de su exposición. Bueno, entonces la idea es que no solamente es un espacio central en el mercado laboral en Brasil, sino que es una relación de trabajo casi que imperativa. ¿Qué es lo que muestra la segunda diapositiva? A lo largo del tiempo, vemos que las ocupaciones de cuidado crecen a un ritmo secuencial, crecientemente elevado, casi exponencial, aun cuando hay crisis en el mercado laboral. Esto es la línea naranja, ¿no? Vis-a-vis la línea verde, que es el promedio del mercado laboral, ¿no? Entonces, mi primer punto, en términos de trabajo remunerado, es central y es imperativo. No voy a regresar a los determinantes de esto que están referidos en las intervenciones anteriores. Pero tercer slide, tenemos un arreglo, una forma de organización social del cuidado que lo basa esencialmente en el trabajo doméstico de las empleadas domésticas, ¿no? Este es un mapa de ILO y vemos que el modelito en azul de Brasil, Argentina, África del Sur es un régimen de visión de cuidado basado en el servicio doméstico. Esto es muy importante para pensar. ¿Sigo? ¿Les oigo? ¿Me oyen? Sí. Eso es muy importante, a sostener el cuidado remunerado en todos los tipos. No hay tiempo para presentar estos 6 tipos que los puse ahí, pero son tipos que van desde el núcleo duro del cuidado doméstico directo de cuidadoras y empleadas, hasta el cuidado más institucional, más calificado. Pero lo que vemos es que en todos los tipos, ¿no?, hay un peso importante de amarillo, ¿no?, de las mujeres negras, ¿no? Adelante el otro slide. Y es en su núcleo duro del cuidado en los hogares que están los peores pagados y los menos protegidos de los trabajadores. Esto es lo que plantea en este otro slide, en que vemos cómo los sueldos promedios
avançam, são trabalhadores de cuidados todos, e totalmente distinto se se trabalha em um domicílio, se se trabalha barra um contrato no mercado, barra o contrato do Estado. Não? Seguinte slide. Segundo ponto que desejo plantear, aunque muito importante, o consumo de cuidado é um privilégio em Brasil. Não? Em geral, somos atraídos por la escala e a quantidade de trabalhadoras domésticas e de cuidado. Estamos falando de 6 milhões de trabalhadoras domésticas, 1,5 milhão de trabalhadoras de cuidado, todos em los domicílios. Pero ¿quiénes son los que pueden pagar por esto? ¿No? Entonces, lo que vemos en este slide son dos curvas. ¿No? En una curva continua, vemos como el ingreso promedio avanza significativamente a lo largo de los grupos que están en la línea horizontal y en un movimiento similar avanza el consumo de servicios domésticos de cuidado, ¿no? Van parejos el crecimiento de los ingresos y el crecimiento de los servicios contratados de cuidados. O sea, hay un enorme mercado laboral, pero un mercado laboral que opera en beneficio de un segmento de elevado ingreso, topo de la distribución y muy amplio en uso de servicios. Siguiente slide. Les quisiera ilustrar la contrafase de esto, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Vemos a lo largo de la distribución de ingreso de los domicilios de Brasil, de los hogares, cuánto hay de horas de trabajo no pagado y de trabajo pagado, ¿no? Entonces vemos que la enorme área azul evidencia la importancia de los cuidados familiares no pagados para la reproducción de la inmensa mayoría de los hogares en el país, ¿no? Y el espacio naranja nos evidencia que solamente los 20% del topo, ¿no? 20% más ricos de los hogares, y que empieza a ser significativo el consumo, el cuidado que se provee de manera pagada en los domicilios. Y, más interesante todavía, se abren las alternativas, el abanico de alternativas de servicios de cuidado. O sea, es como si hubiera una dualidad extremadamente importante en las condiciones de provisión de cuidado, que hace con que se multipliquen las cargas de cuidado para las mujeres, aún en los espacios de más alto ingreso, pero especialmente en los espacios de medianos y bajos ingresos, en los cuales los cuidados son producidos por los cuidadores familiares no pagados. Eso es la evidencia de la ausencia de la política de Estado y de imposibilitar de acudir al mercado para comprar servicios. Es como un mercado que opera concéntricamente, ¿no? Consecuencia de esto, les diría que es todo un lado moderno y nuevo que se desarrolla, y es perfecta conexión con la intervención anterior, que se desarrolla alrededor de las nuevas tecnologías de intermediación y control de los cuidados. Esta gráfica lo que enseña es cómo la cantidad de aplicativos de cuidado en Brasil se incrementa enormemente, de hecho se quintuplica entre los años 2006 y 2022, 16 y 22, ¿no? Es la cantidad de apps que están disponibles. No, Naya, algo se pasó aquí de nuevo, pero estábamos oyéndote muy bien. Muy bien. ¿Me escucha? Perfectamente, les vale, escucho vale. perfectamente. Seguimos ahora. ¿Seguimos? Bueno, sí. Entonces hay una doble fase, ¿no? del fenómeno. Por un lado, una creciente No, de nuevo, Nadia. Ay, perdona muchísimo. Estamos aquí muy interesados incluso en los datos. ¿Sí? Debo intentar otra vez. De nuevo, seguimos.
Regresó, bueno, voy a tratar de ser rápida mientras estamos viendo, ¿no? Entonces, esto es el crecimiento de los aplicativos de cuidado que quintuplican en número entre 2016 y 2022 en Brasil, lo que significa que hay un peso creciente de nuevas tecnologías, no solamente en las formas de acceso, como perfectamente lo planteó Paola, pero en el control del trabajo, ¿no? Es muy interesante que además de ampliar el control, cambia la forma bajo la cual los servicios se prestan, ¿no? En Brasil movemos muy rápidamente de las trabajadoras de cuidado en los hogares que dormían en las casas a las trabajadoras que dormían en sus casas, de los contratos por mes a los contratos por días de trabajo, y ahora las plataformas nos ponen diante de los contratos por horas de trabajo. No sé si lo ven y lo escuchan. Sí, escuchamos muy bien, solo la dispositiva, pero no pasa nada. Seguimos. Entonces, hay cambios importantes, no solamente en el modo de intermediación del acceso, sino que en la forma de control. El WhatsApp es fundamental y toda la tecnología de referenciamiento para indicar a la plataforma si la trabajadora terminó su servicio al tiempo previsto o salió antes, ¿no? Y además, muy interesante, muchos de estos apps son apps de soporte a las señoras no remuneradas cuidadoras familiares, cómo organizar su hogar, cómo gestionar el cuidado. Entonces, no es solamente el control sobre el trabajo remunerado, sino el control sobre el trabajo no remunerado que se hace a través de estos apps, ¿no? Este último slide nos pone de un lado del problema, ¿no? ¿Qué es lo que se pasa en el mercado, en la fracción moderna y ultra concentrada de consumo en este mercado? Pero del otro lado, para la inmensa mayoría de la población, el cuidado es un cuidado no pagado, familiar, y es un cuidado comunitario. La pandemia dejó muy claro la importancia del cuidado comunitario en la provisión de cuidado en Brasil. Entonces, un desafío muy importante para nosotros en términos conceptuales, que hemos trabajado muy bien al cuidado remunerado, es seguir trabajando al trabajo no pagado bajo sus distintas formas, ya sea el trabajo del cuidado familiar, ya sea el trabajo del... No, nadie. Solo un momento, ¿sí? Creo que seguimos. Módicas prestaciones mensuales. Bueno, termino con esto, ¿no? Esta diferencia es importante como un faro para la necesidad de atentarnos para formas invisibles de trabajo de cuidado, ¿no? Al comienzo, a Maite habló mucho de la invisibilización, ¿no? El caso brasileño lo que nos plantea es que la mayor parte del cuidado que se provee es un cuidado invisible, ya sea porque es el cuidado que se provee como obligación, sentido émico, ¿no? Son las cuidadoras familiares, ya sea que es un cuidado que se provee como ayuda, ¿no? El caso de los cuidadores comunitarios. Ambos los casos son trabajo. Deben tener asociados a ellos derechos, políticas sociales. O sea, tenemos desafíos conceptuales para entender estas otras formas que en Brasil son, subrayo, mayoritarias de provimiento de cuidado y no tenemos conceptualización adecuada. Tenemos desafíos metodológicos, como capturarlas, y tenemos desafíos políticos, como protegerlas, ¿no? Entonces, la cuestión del reconocimiento, redistribución y remuneración es extremadamente compleja cuando tenemos casos como el nuestro de extremada pobreza y desigualdad y escasa acción del Estado. Muchas gracias, perdón por todo el problema, espero que haya añadido algo al debate que ha sido increíble. Nadia, muchas gracias a ti. Nosotros es que pedimos disculpa porque es muy difícil cuando eso se pasa porque nuestro raciocinio todavía con el tiempo también nos quedamos locas, ¿no? Entonces fue una linda presentación, muy fuerte y
yo, si puedo agregar algo, una cosa que yo siempre escucho de quien utiliza estas aplicaciones de cuidado en Brasil es que fue buenísimo, porque es fuerte lo que voy a decir, pero a veces las personas dicen algo como, ahora yo no tengo más que hablar con estas mujeres, que son mujeres negras, pobres, que sí, yo estoy viendo así las... Sí, ¿por qué? Porque me pego mi móvil, pongo la aplicación y llamo a alguien para hacer los cuidados que sea y no necesito más hablar con ellas, pago todo por las aplicaciones, está buenísimo. Entonces son cosas que, bien, tenemos desafíos muy largos y una vez más muchas gracias por su presentación. Y bien, ahora no sé cuánto tiempo tengo aquí, tenemos casi nada, ¿no? Hemos empezado más tarde. Sí, no sé, Marcela me dejó. Bien, no sé, alguna pregunta, Carlos, por favor, después una otra y pongo para las expertas hacer comentarios y también Eugenio, nos quedamos con estos tres. ¿Puedo? Marcela, 5 minutos más. 5, muy bien. Entonces, Carlos, por favor. ¿Quiere venir aquí, por favor? ¿Puedes hablar aquí? No sé. No hay un micrófono que... Vamos a tener 3 preguntas aquí, Nadia, y después vosotras contestan. A ver, yo creo que siendo una sesión en principio centrada exclusivamente en los cuidados, y Maite nos ha hablado de los cuidados con una profundidad que yo me pierdo. Sabe tanto Maite que yo llego a un momento en el cual digo, pues tengo que tirar la toalla, pero como algo sé, pues de los cuidados sabemos todos. En su origen, los cuidados, a mi modo de ver, espero, tienen un otro, eso que se dice en francés, on ne pose qu'en opposant, solo se define contraponiendo. Lo contrapuesto de los cuidados es el trabajo originalmente. La otra parte de los cuidados, lo que no era trabajo, eran cuidados, en el espacio de la familia. Pero qué ironía de la historia, y es toda la sesión de hoy, esos cuidados que no son el trabajo, al final se han convertido totalmente en trabajo. ¿Por qué? Y esto es el punto que yo quiero añadir. Se nos había olvidado que hasta los años 60, 70, el capitalismo, por supuesto de las naciones europeas, pero también mundial, se había visto frenado en su libertad. ¿Por qué? Por las políticas sociales que habían limitado la libertad y el espacio de desarrollo del capitalismo. A partir de los años 80 se desata, a mi modo de ver, la interpretación que hace Wolfgang Streeck de que el capital es un actor. Y una de las finalidades fundamentales de este actor que busca la producción para el beneficio es encontrar nuevos espacios de producción. ¿Cuáles son esos nuevos espacios? Resulta que los cuidados no eran trabajo, pero al final son uno de los puntales del capitalismo de plataformas. Puro trabajo y puro capitalismo. Y eso es fundamental. Por eso me ha gustado mucho poder juntar todas las reflexiones y a la cual nos ha conducido la reflexión de Nadia. Partimos de algo que no tiene nada que ver con el trabajo remunerado, que son los cuidados en el origen, los cuidados familiares, etc. Pero al final resulta que con esta evolución de las relaciones sociales y económicas a nivel mundial, de clases sociales, hay un espacio, digamos, una dinámica del capital por invadir nuevos espacios. ¿Por qué se reduce tanto el espacio, el Estado social? Porque lo ocupa el capital. Por eso hay tanta sanidad privada, porque cada vez hay menos sanidad, y estos no son cuidados. Bueno, perdonadme, pero creo que... Nada, muchas gracias, Carlos. Por favor. Sí.
gracias a las tres, muy interesantísimo, bueno, a las cuatro, la labor de coordinación ha sido muy importante. Es una pregunta a Maite. Claro, y de alguna forma también nos ha planteado Nadia algunos de los desafíos epistemológicos, analíticos y éticos relacionados con el cuidado. Cuando has dicho muchas cuestiones, has apuntado en muchas direcciones, muy interesante todas, cada una de ellas probablemente sería objeto de un desarrollo analítico y reflexivo específico. Pero yo centrándome en la cuestión que has planteado sobre las gramáticas del cuidado, y fíjate que hablabas de, pues procurarse, cargarse, procurar, responder, ¿no? Utilizaba siempre adverbios o verbos reflexivos. Claro, estás hablando fundamentalmente de una cuestión que nos remite inherentemente moral. Pero ¿y dónde está la dimensión política? Es decir, y fíjate, cuando has ido desarrollando todas las iniciativas que se han puesto en marcha, muy interesantes todas, detrás están movimientos sociales, movimientos asociativos, cooperativos, movimientos feministas, etcétera. ¿Qué papel tienen las políticas públicas si las gramáticas del cuidado se definen fundamentalmente en estos términos de interpelación moral, interpelación ética, de alteridad, de volver a uno mismo a partir de ese viaje reflexivo, de salir de uno para... Entonces, ¿dónde queda en esa definición o esa reflexión los cuidados, todo esto lo que tiene que ver con la justicia, no solamente entendido en términos de emociones morales, sino también de emociones políticas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo quieras? Sí, lo que queráis. Vale. Eugenio, ¿quiere, por favor? Bueno, buenas tardes. Lo mío es una pregunta sencilla, sencilla formularla, no sé, después habrá la respuesta para Paula, que me interesó mucho el tema porque estamos con algunos trabajos doctorales, tesis, y nuestras estrategias metodológicas, los diseños, queremos hacer diseños mixtos, va a haber entrevistas, tenemos ideas de hacer focus group y en un momento también conseguir datos cuantitativos. No sé de qué manera, cuáles fueron los diseños metodológicos que utilizaron, porque quisiéramos cruzar toda esa información, y después saqué la foto de la diapositiva donde están todas las publicaciones, pero bueno, para conocer un poco cómo fue ese trabajo. Gracias. Entonces, Maite, después Paula y después para las últimas consideraciones de Nadia. Bueno, muchas gracias. A mí la verdad que siempre me ocurre lo mismo con Amparo, que siempre hacen unas preguntas muy difíciles. Me ha gustado también mucho escuchar a Carlos y me estaba evocando eso de cómo el capitalismo aprende a apropiarse de aquellos resquicios, y parecía que antes era algo que no estaba dentro de la economía monetarizada, y en la medida que entra, cómo se apropia, ¿no? Me parece muy interesante lo que planteabas, Carlos, pero que sigamos conversando luego. Y con respecto a esta cuestión que plantea, yo creo que es así, por eso yo siempre lo he puesto al principio, es verdad que he contado tantas cosas porque quería apuntar algunos desafíos de líneas que para mí son como nuevas y muy provocadoras para pensar los cuidados, y por eso las había propuesto, pero esa idea de la dimensión política, que además Tronto siempre la plantea, ¿no? Que todo esto hay que verlo en una dimensión política y hacer una lectura interseccional, ¿no? O sea, de la cuestión de clase, género, lugar de origen, racialización, raza. Todo esto, porque si no, no se entendería, ¿no? Como esas cartografías de la desigualdad que generan los cuidados, ¿cómo se podría generar? ¿Quién se siente interpelado? Yo esto lo vi muy claramente en mi tesis. Cuando entrevisté a una señora, Marina del Cor, un pueblo de Sevilla, y ella planteaba que ayudaba a su prima a cuidar a su tía, que estaba encamada, iba todos los días a ayudarla y tal, durante 4 años, de lunes a domingo, todos los días. Y entonces, pues claro, se emocionó mucho porque yo le pregunté, bueno, ¿y esto por qué lo hace? Y ella empezó a contarme que porque quería a su tía. Entonces, que cuando iba a ser madre, la primera persona que se metió en el coche con ella fue su tía, que siempre ha estado en todos los momentos, y de camino al hospital. Y entonces, claro, yo me mordí la lengua porque no se emocionó, estaba llorando, pero ella en ese momento, yo estaba pensando, pero
su marido, que era el sobrino carnal de la tía, no la quiere, porque era la pregunta, no la quiere. O sea, también, que yo creo que eso también lo has trabajado mucho, ¿no? Todo el tema también de cómo los afectos se entretejen con la moral y hacen que unas personas se estén sintiendo más interpeladas que otras, ¿no? Las que son privilegiadas, que también es una línea también muy interesante, recordar que hay gente que está siendo privilegiada aún no necesitando esos cuidados y los está recibiendo. Y para mí es un eje de desigualdad en el mundo brutal ahora, el acceso a los cuidados. Y también en quién se está sintiendo y quién entra en esas peleas agónicas de porque quiero tener un poco de tiempo para mí, pero a la vez tengo que cuidar a mi tía y a la vez no sé qué, quiénes son esas mujeres o quiénes son esas personas, ¿no? Entonces, es una lectura también muy material de fondo, ¿no? De dónde están, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Maite. Paula, sus consideraciones. Vale. Bueno, pues completamente de acuerdo con Carlos, es decir, al capital le interesa mercantilizar todo lo que no estaba ya mercantilizado y reducir el Estado siempre al mínimo. Hemos visto cómo se metían en la formación, en la educación a través de universidades privadas, cómo también grandes empresas que antes se dedicaban a otros sectores se metieron en el sector de los cuidados. Y ahora, pues gracias a estas plataformas digitales y a la financiarización de la economía, se están metiendo fondos de inversión de otros países, de múltiples países, y están creciendo rápidamente. Estaba también comentando antes con ella cómo las entidades privadas, los bancos, están financiando, están detrás del gran aumento también de estas plataformas digitales en Brasil y también en España. Incluso muchas veces aquí en España hemos visto que estaban también no solo fondos privados, sino, como decía, fondos públicos, supuestamente para la digitalización de la economía, y están también ayudando a estas plataformas digitales. Entonces hay que tener mucho cuidado porque al final acaba el dinero facilitando el negocio privado, y estamos hablando de un cuidado de mucho menor calidad que el cuidado que estábamos dando, que ya era de baja calidad, incluso ahora vamos a peor. Y bueno, con lo que me comentaba Eugenio, es complicado conseguir entrevistar a estas trabajadoras y estas plataformas. Aquí lo saben Sofía, Puri, Julia y Lucía, que han estado también trabajando. Y nos ha costado mucho poder entrevistar a CEOs de plataformas, porque han tenido muy mala prensa en los últimos años, también con algunos de estos casos judiciales, y entonces, bueno, pues tuvimos que inventar pues conferencias, congresos, a los que le invitábamos para poder luego entrevistarlos. Luego a las trabajadoras hemos llegado mucho a través de asociaciones de trabajadoras del hogar y mujeres migrantes, y a través de ella hemos llegado, y luego hemos hecho una labor de recogida documental, no solo de revisar todas sus páginas web, meternos en ellas, inscribirnos como clientes o como trabajadoras también, sino también otras fuentes documentales de bases de datos empresariales para ver también todos los datos de volumen de negocio y tal, pero son bastante opacas y resulta muy complicado encontrar datos sobre los clientes y tal. Hemos tenido que revisar distintas fuentes de bases de datos empresariales, a los que también, bueno, a través de la universidad tenemos acceso, algunas de ellas, e ir sacando la información de los inversionistas, de las rondas de inversión, de cómo van creciendo y todo eso. Así, ¿no? Nadia, ¿nos escucha? Bueno, a ver si el sonido está con nosotros o contra nosotros. No, muy rapidito, ha sido excelente. 2 o 3 pensamientos rápidos para cerrar. Respecto a lo que planteó Carlos, muy interesante. Y en este momento creo, Carlos, que pensar en el movimiento de mercantilización y el movimiento de acaparación del cuidado por la gestión
capitalista, por el modo capitalista de organización de la actividad económica, es un desafío para nosotros porque ir más allá del mercado de trabajo. ¿Qué es lo que quiero decir? La economía del cuidado, ¿no? Y el sometimiento del cuidado a las reglas de la economía de capitalista moderna, ¿no? Pasa por entender qué es lo que pasa con el mercado de trabajo, de cuidado, pero también qué es lo que pasa con el mercado de bienes de cuidado y qué es lo que pasa con el mercado de dinero respecto al cuidado. Son tres formas de circulación de trabajo, de bienes y monetaria que tendremos que abarcar, ¿no? Y mi charla hablé no más que del mercado de trabajo, pero si miramos desde el mercado de bienes, la situación es inversa. Por ejemplo, mientras más pobres los hogares, más la importancia de los bienes de cuidado que se consumen. Si es menor la importancia de los servicios, la importancia de los bienes es mayor, porque el cuidado es imperioso, ¿no? Y hay que darse cuenta de él. Entonces, hay una dimensión en este movimiento de mercantilización que tiene que ver con la distribución, acceso y consumo de lo que llamo bienes del cuidado. Y además hay el dinero. Paola lo puso ahora y es muy interesante la vinculación entre las plataformas y los grandes grupos, pero también todos los investimentos en las instituciones de larga duración para las personas mayores. Y en Brasil, que es muy importante, son los endeudamientos de personas mayores, ¿no? Y lo que llamo y estudio ahora las deudas de cuidado, ¿no? Entonces creo que es extremadamente complejo y multifacética la forma como la economía del cuidado se integra a esta economía más amplia. Y Eugenio puso un tema que es fundamental. No, Nadia, se cortó. No conseguimos oírte. Pues corta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos y todos. Fue un espacio muy potente, muy importante. Hay mucho que hacer, hay mucho que pensar y fue un gusto compartir este espacio con vosotras. Vamos a seguir en el Congreso, nos vemos.